¿Y qué piensa que deberían hacer estos ministros de la Corte? Yo creo que deberían, que les corresponde un juicio político, no tengo ninguna duda. Me gustaría mucho que el presidente de la Nación inicie un juicio político a la Corte Suprema de Justicia, no tengo dudas. Tenemos que empezar a tomar como el tema justicia como un tema prioritario ya, porque incide demasiado en la vida y en la sociedad en la Argentina. Vamos a hablar de coparticipación, vamos a hablar de Consejo de la Magistratura. Estamos en comunicación con Eduardo Valdés, diputado nacional. Muy buenos días, ¿cómo le va? Ezequiel Orlando lo saluda y el equipo de Nobleza Armida, ¿cómo está? ¿Cómo va? Un gusto, ¿cómo les va? Buenos días. Bien, gracias por atendernos como siempre. Valdés, le quiero consultar primero que nada, ¿cuál es su opinión sobre el fallo, la resolución que tomó la Corte Suprema de Justicia el día de ayer sobre la coparticipación de la ciudad? Bueno, esta Corte está claro que es una Corte absolutamente sesgada, partidaria, y creo que cuando uno ve la reacción de todas las demás provincias, yo soy de los que creen que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, ¿no? Y ver los números que recibe La Matanza frente a los números que recibe la Ciudad de Buenos Aires, donde son 900 veces superior los números de la Ciudad de Buenos Aires, y los habitantes son exactamente la misma cantidad del partido de La Matanza, porque en este país nacer en La Matanza es 900 veces más desfavorable que nacer en la Ciudad de Buenos Aires. La Corte está para impartir justicia, pero esta es la Corte que tenemos. Es la misma Corte que miró para otro lado para juzgar a Blaquier, condenado de lesa humanidad, y para juzgar a Milagros Sala, condenándola a 13 años. En los casos concretos de personas le puedo dar mejor la definición de lo que pienso de esta Corte Suprema de Justicia y este fallo, porque de lo que se habla, de lo que significa el fallo, es dinero para asistir a las personas, a los seres humanos de carne y hueso. Y entonces esa situación, esas diferencias, esa falta de equidad que ha tenido la Corte en ese fallo que engloba estados provinciales o estados ciudadanos, es lo mismo cuando se habla de seres humanos de carne y hueso. El tema está en eso, ¿no? En que está perjudicando a las 23 provincias, como usted bien decía, está beneficiando a la jurisdicción más rica del país, la Corte Suprema de Justicia. Tiene que ver bastante, imagino, con la campaña 2023, la campaña presidencial. Bueno, tiene que ver con todo. Ustedes imagínense, la Corte, desde que se sucedió Lago Escondido, que es ese encuentro espantoso que sucede entre dueños del poder económico, los dueños de Clarín, Rendo y no me acuerdo cómo se llama, y Casey, sí, junto a 4 jueces y junto al poder político de Larreta, se ha reunido la Corte 4 veces. En ninguna de esas situaciones hizo mención a ese espanto que sucedió en Lago Escondido. Sin embargo, en el medio tuvo tiempo de poder decidir 13 años de cárcel de Milagros Sala, decidir esta cuestión de la coparticipación federal a favor de la Ciudad de Buenos Aires y de Horacio Rodríguez Larreta. Esta no es una Corte Suprema de Justicia, es de injusticia. Bueno, está claro que los 2 principales funcionarios de esta Corte estaban dispuestos a asumir por decreto, rompiendo todas las normas constitucionales de selección de los ministros de la Corte. Cuando se empieza mal, se termina de esta manera. Estamos llegando a una agonía y a un desprestigio del Poder Judicial muy parecido a lo que sucedió con la Corte que presidía Nazareno. Esa es la verdad. Esa es la menemista, ¿no? La Corte Suprema menemista, justamente. Así es, la de la mayoría automática. Claro. Que por supuesto fue destituida por juicio político y algunos
fueron destituidos por juicio político, y los otros que iban a ser destituidos, como el propio Nazareno, renunció antes para no perder su jubilación, entre comillas. ¿Y qué piensa que deberían hacer estos ministros de la Corte? Yo creo que deberían, que les corresponde un juicio político, no tengo ninguna duda. Me gustaría mucho que el presidente de la Nación inicie un juicio político a la Corte Suprema de Justicia, no tengo dudas. Tenemos que empezar a tomar como el tema justicia como un tema prioritario ya, porque incide demasiado en la vida y en la sociedad en la Argentina. Hay un Consejo de la Magistratura paralizado desde que la Corte decidió derogar por anticonstitucional, entre comillas, anticonstitucional, una ley que nos regía desde el año 2007, nos rigió el 2008, el 2009, el 2010, el 2011, el 2012, el 2013, el 2014, hasta el 2021, y ahí decidieron estos nuevos integrantes, que no eran integrantes salvo uno de aquel 2007, decidieron decir que eso era anticonstitucional. ¿Saben por qué? Porque esa ley establecía que en el Consejo de la Magistratura no podía presidirlo un ministro de la Corte, porque había sido tal el papelón de Nazareno que la nueva ley recogió esa situación. Porque el presidente de la Corte no tiene por qué ser el que preside el organismo que controla a los jueces. Claro. Porque también lo tiene que controlar al presidente de la Corte. Bueno, decidieron tomar por asalto el Consejo de la Magistratura y lo paralizaron de ese momento, metiéndose hasta con las decisiones políticas de las cámaras, del Senado y del diputado respecto de quiénes eran los representantes del poder político. Bueno, creo que llegó el momento en que ese proyecto de ley, en el cual el presidente de la Nación mandó a principios de este año para ser tratado por el Parlamento, que tiene media sanción en el Senado y no fue aprobado en diputados porque la oposición no quiso, porque está contento con esta Corte que le falla a favor de Larreta, creo que tendría que dictar un decreto de necesidad y urgencia el presidente de la Nación con ese proyecto de ley, para que entonces el proyecto de ley del Consejo de la Magistratura, que el presidente mandó a principios de año, y a partir de ahí crear este nuevo Consejo de la Magistratura, y que sea el Congreso el que apruebe o no ese DNU. Bien. Diputado, ¿qué tal? Lautaro Fernández Imayán lo saluda. Bueno, en línea de todo esto que estábamos hablando y volviendo al fallo por la coparticipación, entre los gobernadores que hablaron fue el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, que en el mismo sentido que usted pedía que se eleve el juicio político a la Corte, pero además lo que pedía es que el presidente desconozca este fallo. ¿Usted qué opina al respecto? Pero por supuesto, pero no lo dice solamente Jorge Milton Capitanich, también vi a Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, vi esa reacción de muchos gobernadores del interior, y creo que van a saltar también gobernadores de la oposición, porque también los afecta a ellos, por supuesto. Son esos fallos, mire, todos estos fallos del mes de diciembre son fallos que aprovechan las euforias de la fiesta más las euforias del Mundial, porque saben que son fallos no correspondientes a derecho. Es público que los fallos de diciembre son fallos de tragar sapos. Entonces ahí mismo está ya en el tiempo en el cual sacan estos fallos. ¿A usted le parece que en el día de ayer a la mañana, a usted le parece que la semana pasada era para sacar el fallo de Milagro Sala? No. Son fallos que les da vergüenza sacarlos en tiempos ordinarios. Esta es la verdad. Nunca más que ahora corresponde el pedido de juicio político a la Corte de parte del presidente de la Nación. Sería importante eso, la verdad, porque... Y sería importante que el presidente también dicte el indulto de Milagro Sala. Sí, hay muchos reclamos, muchos pedidos a Alberto Fernández en esa misma línea, justamente. Valdés, le agradecemos este contacto y, bueno, por supuesto que vamos a estar siguiendo este tema porque es mucho, pero mucho dinero el que ahora la Corte Suprema le dio a Larreta, que va a usar definitivamente para su campaña electoral 2023. Así que estaremos en desmedro del resto de las provincias, por supuesto. Estaremos siguiéndolo. Muchas gracias.
Gracias, a disposición.